que básicamente son las que completan la función del óvulo dentro del cuerpo de la mujer. Entonces, aquí nosotros mencionamos que sería un esquema del ovario que ya mencionamos. Básicamente el ovocito que es liberado llega aquí, en esta región, y es captado por este órgano de formato tubular. Dentro de la luz del ovario, perdón, de la trompa, que es un órgano tubular y hueco, ¿sí? Aquí justamente se produce la fecundación. Una vez que se produce la fecundación, generalmente ya viajan, el producto ya de esa fecundación viaja aquí para adentro y se implanta dentro del endometrio, dentro de la cavidad uterina. Bueno, pero si hablamos solamente de trompas de falopio, que son también pares, podemos también, tenemos que comentar que también se llaman de oviductos, que es lo mismo. Trompa uterina es lo mismo que decir oviducto, trompa de falopio o salpinx, ¿sí? Todo lo mismo. Como les dije, es un órgano tubular, tiene un formato tubular o cilíndrico, hueco, ¿sí? Mide 10 centímetros de largo en cada lado. Tiene partes. Anatómicamente tiene el infundíbulo, ampolla, istmo y porción intramural. Infundíbulo, ampolla, ¿sí? Ampolla, istmo, que sería esta parte, y la parte intramural, que ya es la que se liga con el útero. Para histología, ¿qué es lo que importa? Conocer cuáles son las capas de su pared. En este caso tiene una capa mucosa o dentro de la pared tiene la mucosa que está justamente en contacto con la luz de la trompa de falopio, ¿sí? Está la capa muscular que hace parte de la pared y la capa serosa. Eso es lo que quiero que se concentren acá. Sepan los segmentos. Les voy a mostrar cuál es el segmento más importante, pero estas capas de la pared son las que vamos a utilizar para la histología. Bueno, y así, entonces, si es que se corta de forma transversal aquí a la trompa uterina, básicamente esto es lo que va a restar de lo que sería el diámetro de la luz. Como pueden ver, la luz no es grande, o sea que no está limpia la luz. Porque la mucosa, esta capa más interna que tiene tejido epitelial y tejido conectivo, forma pliegues hacia adentro de la luz. O sea que si yo tengo la trompa así y corto, lo que yo voy a observar es la luz aquí, o sea que voy a observar el contorno de la trompa, pero hay muchísimos pliegues por dentro, porque esta capa más interna ingresa hacia la luz. Por eso tiene esa característica de tener estos pliegues, que son evaginaciones del tejido epitelial y conectivo. La túnica mucosa o la capa mucosa, si quieren llamarlo, en el infundíbulo y la ampolla tiene pliegues largos y muy ramificados. Cada pliegue, cada extensión, por así decirlo, se llama polía. Polía, ¿sí? O pliegue, que sería lo mismo, pliegue o polía. Vamos a aproximar un poquitito eso. Luego está la túnica muscular, que tiene una capa circular interna y una longitudinal externa. Esa es la capa muscular. Esa capa muscular es interesante porque la trompa tiene una función, tiene un cierto peristaltismo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el ovocito, una vez que ingresa, tiene que viajar. ¿Me entienden? Ya, más todavía que existe fecundación, esa trompa tiene que conducir al producto hacia el cuerpo del útero. Entonces la pared misma tiene esa capacidad contráctil y con eso va conduciendo. Y luego por último tenemos una túnica serosa, que sería básicamente una envoltura por fuera del tejido muscular, ¿sí? Tiene células mesoteliales. Y ahí, esas son las folias, o sea que ese sería un corte transversal de la trompa uterina. Esta es la luz, la parte blanca, y como pueden ver, a partir del epitelio
epitelio o a partir de la capa mucosa, que es la más interna, tenemos estas prolongaciones hacia la luz que se llaman folias o pliegues. Tiene un pliegue, viene aquí en la base, forma otro pliegue, viene hacia la base, forma otro pliegue, y todo tiene un porqué. Cada pliegue tiene su propio epitelio, tiene las células, y esas células son las que conducen al ovocito, ¿sí? Y al producto si es que se encuentra con el espermatozoide. Luego está la capa muscular y en la parte más superficial la serosa. Si aproximamos más todavía a esos pliegues, podemos ver que el epitelio de la trompa uterina es de tipo cilíndrico, simple con cilios. Eso es importante. Epitelio de la trompa uterina, cilíndrico, simple con cilios. Sí. Aquí hay células ciliadas que se encargan de transporte. Todo el sistema reproductor femenino es pro embarazo, ¿verdad? Todo lo que pasa acá, los cilios lo que hacen es tratar de mover al producto de la fecundación hacia el útero. Dentro de esas células del epitelio, básicamente tenemos células ciliadas, el nombre ya lo dice, son las células que contienen a los cilios que pueden observar aquí en la superficie, y también tenemos las células secretoras, que son células que no tienen cilios, pero tienen la función de lubricar la superficie, ¿sí? Exactamente, básicamente, estas son las dos células que encontramos en la trompa. Aquí vemos la capa muscular que contiene músculo de tipo liso, fibras de músculo liso. Y aquí lo que ya mencionamos, básicamente está escrito, pero ya llegamos a decir también, es que durante el periodo periovulatorio el peristaltismo aumenta en dirección al útero, o succión, ¿sí? El peristaltismo, o lo que pasa para que la trompa pueda conducir a lo que sería el ovocito. Se piensa que la captación del ovocito en el infundíbulo ocurre cuando la fimbria ovárica entra en contacto con la corona radiada mientras está adherida a la superficie del ovario. ¿Qué es lo que pasa? Nada es para acá, es a nuestro cuerpo. Esa corona radiada, o sea, la corona radiada de células de la granulosa que es expulsada con el ovocito, tiene afinidad por las fimbrias. Todo es por señalización intercelular. Entonces, esa señalización que se genera entre las células hace con que el ovocito sea conducido hacia las trompas. Porque no hay un camino, no hay un órgano, no hay un puente directo, sino que el ovocito como célula es expulsado en el espacio, por así decirlo, en ese espacio entre el ovocito y la trompa, pero es conducida la célula para ingresar a la trompa de falopio. Probablemente porque las fimbrias de la trompa tienen afinidad con las células de la granulosa y eso va como captando, llamando al ovocito para que ingrese. Esto es importante, en rojo. ¿En qué porción de la trompa de falopio ocurre la fecundación o en qué porción probablemente se va a encontrar con el espermatozoide y ahí se va a fecundar? En la ampolla. ¿Sí? Permanece aproximadamente 3 días después de la fecundación. Eso es importante también. Tengan en cuenta, la mujer no tiene riesgo de embarazarse solamente el día de la ovulación. El ovocito puede permanecer ahí dentro de la trompa de falopio. Y el espermatozoide también puede estar dentro del tracto genital femenino por 3 días. En promedio, puede ser más inclusive, entonces no es solamente ese día, sino que pueden encontrarse en algún otro momento también. La fecundación ocurre en la ampolla, permanece aproximadamente 3 días después de la fecundación. Las células secretoras producen una sustancia mucosa, como les comenté, producen moco, que funciona como medio nutricio, hidrata, mantiene, nutre, y las células ciliadas tienen la función de transporte. Básicamente eso, trompa de falopio, aquí en la miel, es saber cuáles son las porciones, son 4 porciones de forma anatómica. ¿Cuáles son?
después, tramoral, istmo, ampolla y fundíbulo. Exactamente, esto anatómicamente está muy bien. Y después, la pared tiene ¿cuántas capas? Tres. Mucosa, muscular, sedosa. ¿Qué tipo de epitelio encontramos en la mucosa? Cilíndrico, simple, con cilio. Exactamente. ¿En qué porción de la trompa ocurre la fecundación? En la ampolla. Exactamente. ¿Quién más? Eso mismo. Eso, así de trompa. Muy bien, soy cirugía excelente valor. Bueno, vamos a ver un poco útero, muy importante. Acá ya les hice un esquema para que relacionemos, porque nosotros hablamos de ovario hace rato, pero a medida que en el ovario ocurren ciertos fenómenos, automáticamente o de forma paralela también en el útero. Entonces, esta parte va a servir para poder entender qué pasa dentro del útero en cuanto a eso. Entonces hablemos de útero. Muy bien. Veamos entonces útero. Bueno, nosotros estábamos viendo esto, que es el ovario, hablamos del ovario, hablamos de la trompa, son sus diferentes regiones, ¿sí? Vamos a suponer que aquí ocurrió la fecundación, el producto viene aquí por la luz y ¡tras! Se queda aquí. Este es el útero, también conocido como matriz, es un órgano único, ¿sí? Que se localiza dentro de lo que es la región pelviana, es un órgano hueco, ¿sí? Tiene un espacio aquí, piriforme, tiene un formato en pera, eso significa, ¿verdad? No perfecto, pero se lo compara, y de paredes bien gruesas. Estas paredes son las que vamos a conocer, son 3 capas en realidad que van a formar esta pared. Y predominantemente es de músculo, musculatura un poco lisa, músculo liso, lo que vamos a ver aquí dentro de la pared. ¿Cuáles son las regiones del útero? Tenemos el cuerpo que sería la región del medio más o menos. Dentro de ese cuerpo vamos a encontrar a las 3 capas que ya les mencioné. El endo viene de dentro. El endometrio es la capa que tiene contacto directo con la cavidad del útero. Endometrio. Y el endometrio, anoten y marquen. El endometrio es la capa que responde a los cambios hormonales de cada ciclo menstrual. El endometrio es el que se modifica cada mes. Endometrio. El miometrio sería la capa de músculo liso, que es bien evidente cuando observamos al órgano. Miometrio, mio de músculo. Y el perimetrio, que ya sería básicamente como una serosa que va a contener por fuera el útero. Perimetrio se llama, pero acá el más importante es el endo. Endometrio es el que va a sufrir todos estos cambios que les voy a ir mostrando. Aparte del cuerpo, tenemos el istmo, que sería como una región intermedia, y luego el cuello uterino. Cuello o cervix también se llama, que sería esta región del útero que ya se conecta con la vagina. ¿Está bien? El cuello o cervix uterino, que se divide en ectocervix, ecto, la parte más externa, la que se observa inclusive cuando observamos a través de la vagina, y el endocervix, que tiene contacto, que sería la parte más interna del cuello,
y tiene contacto con el cuerpo del útero. Bueno, entonces nosotros vamos a concentrarnos aquí en el cuerpo del útero y en el endometrio. El endometrio, que sería esta capa que está aquí, la más interna, la que tiene contacto con la luz. Aquí las tres capas. Endometrio, cuando empiezan a ver músculo, es miometrio directamente, músculo liso. Y la parte más externa, la parte periférica, por así decirlo, del útero sería el perimetrio. De nuevo, esta es la imagen del libro, el endometrio, esta sería la luz del útero, endometrio, músculo liso, miometrio, y esto también aquí, también vasos sanguíneos dentro del miometrio todavía, y el perimetrio sería esta parte más externa. Bueno, vamos a concentrarnos aquí. Dentro del endometrio es interesante siempre comentar lo que ya les adelanté, que es la capa que sufre las modificaciones cíclicas que van a conducir a la menstruación en caso de que no exista fecundación durante el periodo fértil de las mujeres. Dentro del endometrio vamos a ver numerosas glándulas que les voy a ir mostrando. Hay glándulas, aquí por ejemplo representadas, son tubulares simples, ¿sí? Glándulas. Dentro del endometrio hay abundante cantidad de vasos sanguíneos en forma de arterias, venas, ¿ven? Aquí están las ramas principales y luego todas las ramificaciones que se dirigen hacia el endometrio. Glándulas, que son tubulares simples. El epitelio, que está dentro del endometrio, que tiene contacto directo con la luz, es un epitelio cilíndrico simple. ¿Sí? Epitelio cilíndrico simple, compuesto por células ciliadas y secretoras. Acá entra otra vez en discusión el mismo libro, porque el epitelio tiene ciertas células que tienen cilios, pero otras que no. No se considera por eso que todo el epitelio es ciliado. Por eso se dice cilíndrico simple y ahí se termina. Solo si se entra a buscar las células otra vez, algunas tienen cilios. Bueno, algunas son ciliadas, otras son secretoras. El estroma celular, la región que va a mantener a este endometrio, tiene muchísimas células aquí por debajo del epitelio. Y se divide en dos capas. Quiero nomás que entiendan. El endometrio es la capa que se desprende durante la menstruación, pero tiene dos capas, no se va a desprender todo el endometrio. Aquí hay una capa basal, como pueden ver acá. La capa basal es como una capa base o una capa madre. Esta capa basal nunca se desprende. El endometrio no se desprende en un 100%. La capa basal siempre va a estar aquí como para volver a regenerar el endometrio. La capa que se desprende se llama capa funcional, la capa que sufre cambios, que responde a las hormonas, que sufre los cambios y que se desprende con la menstruación, es la capa funcional. Tengan en cuenta, capa basal, capa funcional. Exactamente, ya están entendiendo ustedes cómo se pregunta. Así nomás, no es difícil. Ahí podemos ver, por ejemplo, el endometrio. Están toda esta parte 1, 3 y 4. Toda esta parte es endometrio. Aquí, a medida que vemos músculo liso, directamente es miometrio. No importa ahora. Endometrio es importante. Las arterias uterinas, ¿verdad? Son las arterias principales del cuerpo del útero o del útero entero y son las que se van ramificando para poder llegar al endometrio. ¿Sí? Están las arterias principales que son las uterinas dan ramificaciones que son las arciformes, las radiales y finalmente las que llegan aquí en el endometrio son las espiraladas. Son ellas las que se desintegran y se rompen y caen junto a la menstruación. Bueno, entonces, modificaciones cíclicas del endometrio. Acá les coloqué. Hay tres fases. Una fase
fase proliferativa, una fase secretora y una fase menstrual. Dura en promedio 28 días, como pueden ver ahí, de 21 a 35 días, porque colocaron esta variación de más o menos 7 días. Por eso dice 21 a 35, que se sigue considerando como un ciclo regular, desde el primer día de la menstruación hasta el primer día de la siguiente. Es así. La luz, por favor. Bueno, hace rato lo que dijimos está aquí, no está llenado. A medida que el ovario trabaja, el útero también trabaja. Aquí yo les hice una representación de lo que es el endometrio. Acá dice endometrio, acá dice endometrio. ¿Qué pasa con el endometrio a medida que el ovario trabaja? En la fase folicular, en la primera mitad, es igual 1, 14, 28. En la primera mitad del ciclo menstrual, durante la fase folicular, es decir, durante la maduración del ovocito de los folículos, también la producción de estrógenos aquí estimula al endometrio a una fase llamada fase proliferativa. Entonces tengan en cuenta, la primera fase del ciclo endometrial se llama fase proliferativa. Como dice el nombre, el endometrio en esta fase va a empezar a proliferar. O sea que el endometrio, les puse así solo para que tengan un esquema. El endometrio se va engrosando, va aumentando en el grosor y va adquiriendo glándulas. O sea que va regenerando, por así decir, va proliferando. Hasta el día 14. Aquí está el eje, aquí se deciden las cosas. En el día 14 ocurre la ovulación y a partir de la ovulación, la fecundación o no. Para ese entonces, en esta segunda mitad del ciclo, cuando en el ovario estamos en la fase lútea, que sería el cuerpo lúteo, producción de progesterona, al mismo tiempo y de forma paralela, el endometrio está en la fase secretora. ¿Qué pasa en la fase secretora? Este endometrio que proliferó se mantiene, madura y se mantiene. Las glándulas quedan más gruesas, el endometrio queda firme. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué espera este endometrio? Que el producto de la fecundación aquí llegue. Para eso se prepara, es como un sitio que el útero prepara, el endometrio está esperando. Si acá hubo fecundación, en algún momento va a llegar aquí y se va a implantar. ¿Verdad? Eso es lo que espera. La fase secretora del endometrio está esperando. Eso básicamente. Sí, exactamente. Independiente de que exista una fecundación, el endometrio está pronto para que llegue el producto de la fecundación. Si llega el producto, empieza a invadir el endometrio y ocurre la implantación y el cuerpo lúteo va a producir progesterona que se va a encargar de mantener esto. Ahora, ¿entendieron esa parte de la fecundación? El endometrio se mantiene estable, espera que llegue el producto y mantiene a ese producto. Ahora, vamos a suponer que ocurrió la ovulación. Vamos a suponer que ocurrió la ovulación, pero no hubo fecundación. Esta fase secretora, bueno, pronto, fica pronto acá, 14 días esperando. Espera. Y la progesterona, mientras se produzca, también el endometrio se mantiene. Pero cuando no hay fecundación, la progesterona va disminuyendo su producción. Entonces llega un momento, cerca del día 28, que la producción de progesterona es tan baja que hace con que este endometrio que estaba esperando se desprenda. Ahí entiende el endometrio de que no hay producto. Y como no tiene la progesterona, que es el combustible que mantiene al endometrio, el endometrio empieza a desintegrarse y ahí ocurre la tercera fase, que es
menstrual, este endometrio se desprende, la capa funcional se desprende el epitelio, se desprende el tejido conectivo laxo, se desprenden las glándulas, se desprenden las arterias, venas, por eso ese conjunto de tejido, de sangre, de coágulos y todo. Professor, ¿Entendieron más o menos? estava estudando no outro livro ele falava também da fase isquêmica. Ela ficava entre a fase secretora e a fase menstrual. Fase secretora. Não, entre a fase secretora y a menstrual. Sí, aquí ¿qué la pasa? fase isquémica. Isquémica, justamente. ¿Qué es lo que pasa? Isquemia, justamente porque ya no tiene una llegada de sangre efectiva. Entonces empieza a desintegrarse, isquemiza. Es también otra vía por la cual se genera la menstruación. ¿Qué pasa? Todo tejido que no tiene una buena vascularización o que no tiene una llegada de sangre, oxígeno o nutrientes, se desprende, no se mantiene. Y eso también ocurre aquí como para que el endometrio empiece a degenerar. Pero esto es totalmente proporcional a la producción de progesterona. En la embarazada el endometrio no se desprende, por eso la embarazada no menstrua. ¿Me entiendes? Porque el endometrio que tenía que desprenderse es el que ya está listo, ya albergó el producto y ya. Esperemos todo lo que viene dentro de los 9 meses. Muy interesante. ¿Entendieron? La luz, por favor. Bueno, una vez que empieza la menstruación, empezamos directamente en el día 1 otra vez. Acá, generalmente la menstruación dura unos 3 días en promedio, eso puede llegar hasta 7 inclusive, la menstruación, y luego empieza otra vez la fase proliferativa en el siguiente ciclo, mediante el estímulo de estrógenos que viene del ovario. Interesante, muy interesante. Acá de nuevo, acá es este esquema que yo les hice representando aquí en el cuadro, pero aquí está mucho más lindo. ¿Sí? Esta sería la fase proliferativa, la fase secretora y la fase menstrual. Acá está la ovulación. Vean que viene esta parte, ¿sí? Ahora, histológicamente, ¿cómo diferenciamos? Porque esto es interesante en la práctica. Ustedes tienen que saber reconocer al órgano y saber en qué fase del ciclo está el endometrio. Pero es bien fácil. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la proliferativa y la secretora? Exacto. La proliferativa, ¿sí?, va a tener lo siguiente. El epitelio va a ser el mismo para las dos fases. Es un epitelio cilíndrico simple. Pero ¿qué pasa en la proliferativa? Como aquí está comenzando a generarse todo, hay abundante mitosis, empieza la producción, la capa es menos gruesa inclusive, pero si no hay comparación eso no sirve de referencia. La principal referencia que quiero que tengan son estas glándulas tubulares que ven aquí, 1, 2, 3, 4. Las glándulas tubulares simples están comenzando todavía a generarse y tienen una luz pequeña y recta. Luz pequeña y recta para las glándulas tubulares simples. ¿Sí? Como pueden ver acá. La luz es pequeña, no es prácticamente abierta y tiene una conformación recta. Esto es porque todavía no está maduro, ¿sí? Se está proliferando recién. Esta es capa, endometrio, y las estructuras son glándulas. Endometrio, y el estadio es proliferativo. Se alargan las glándulas, siendo estas de curso recto. Ahora, sería esto, miren un poco. Esta es luz del útero, este es endometrio. Esto es ¿qué? ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué capa? El diagnóstico de capa, miometrio. Este es endometrio y su estadio, endometrio proliferativo. Exactamente, ¿ven? Las glándulas están prácticamente cerradas, prácticamente no tienen luz. Y si tienen luz es muy pequeña y tiene una disposición recta. Muy bien, esto es acercando más, aumentando las glándulas, tejido conectivo laxo,
laxo que va a envolver a las glándulas, pero tienen una disposición recta. Fase proliferativa. Perdón, sí, proliferativa. Bien. Pasamos a la fase secretora. En la fase secretora, el endometrio, voy a aumentar acá el grosor. En teoría, el endometrio está mucho más grueso. ¿Sí? Y las glándulas, como pueden ver allá, inclusive, de tener una luz pequeña y recta, pasan a tener luces mucho más grandes, gruesas y tortuosas. Eso quiere decir que las glándulas están maduras. ¿Me entienden? Esa sería la fase secretora. Aquí tienen un trayecto serpenteante. Un trayecto en mi ojo, no se parece. En la fase secretora, el endometrio crece en espesor, hay una secreción intraluminal de glándulas tortuosas, tienen un trayecto acerruchado. Las células ni tanto. Acá no hay una célula aparte de lo que ya tenemos en la proliferativa. Aquí las células que tenemos son las que están tapizando o revistiendo las glándulas, pero no las estudiamos de forma aparte. ¿Sí? Las células importantes aquí son las células del epitelio, básicamente, que había mencionado. Algunas son ciliadas y otras son secretoras. ¿Saben dónde me quedé pensando? Acerruchada. ¿Entienden ustedes el término acerruchado? En dientes de serrucho se dice, que tiene así, ceja, dientes de sierra, ¿entienden? A eso se refiere cuando dice acerruchado, ¿verdad? ¿Verdad? Así es. ¿Se entiende, verdad? Sí. Estroma edematizado y células inflamatorias, ¿verdad? Si es que vamos a mirar el tejido conjuntivo laxo, pero no sirve mucho de referencia. Y la transformación residual o cambios residuoides, que básicamente tiene relación con la superficie, tampoco sirve de referencia para poder calificar. Básicamente, quiero que sepan y que no se olviden que sería por la luz y el trayecto de las glándulas tubulares cinco. Acá está lo que se mencionó hace rato, que hablamos de isquemia. En los últimos días, ¿verdad? Con el descenso de la producción de progesterona, en los últimos días de la fase secretora, la distribución hormonal, como les comenté, la disminución de la progesterona, produce contracción e intervalos de contracción de las arterias espiraladas. Cuando la arteria se comprime demasiado, evita el flujo de sangre. Cuando no llega sangre, se genera directamente la isquemia de cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces, produciendo isquemia periódica de la capa funcional. Y cuando la isquemia es continua, la capa empieza a desprenderse. Endometrio, en fase secretora, trayecto tortuoso y abierto de las glándulas. Ahí también. ¿Ven la diferencia? Esto no es lo mismo que esto. Ambos son endometrio, pero esto está en fase. ¿Y esto? Muy bien, muy bien. En teoría, si comparamos, la proliferativa tiene un grosor menor, la secretora mayor. Imposible es si nos vemos en el mismo órgano. Va a ser muy difícil de poder comparar de forma directa. Pero las glándulas son las que hablan por sí solas. Capa funcional, que es la que se desprende, las arterias que van dejando menos circulación y se va desprendiendo. Y en la fase menstrual podemos ver que, esto sirve más para la práctica, que dentro del endometrio vamos a tener lagunas de sangre, básicamente eritrocitos dispersos, sangre que vamos a encontrar dentro del tejido, indicando de que se está generando una desintegración de ese tejido, ¿verdad? De esa capa, que es el endometrio, específicamente la parte funcional. Luego de un día de periodos definidos de isquemia, luego de un día o de días en realidad de isquemia, se produce la destrucción de las paredes de las arterias. Eso se filtra hacia el estroma, dura aproximadamente entre 2 a 6 días, se refiere a la menstruación de 2 a 6 días,
y se pierde aproximadamente 30 cc de sangre. Eso es relativo también, 30 cc es muy poco. O sea que, comparando con lo que se suele perder. Esta es una comparación de las 3 fases del ciclo endometrial. Fase proliferativa, glándulas que se están formando, tienen un trayecto recto, luz pequeña. Fase secretora, las glándulas tienen una luz amplia, trayecto tortuoso. Y fase menstrual, donde podemos ver la presencia de sangre, básicamente de eritrocitos dispersos en el tejido. Y se pierde, si ustedes notan, se pierde el epitelio. En la fase menstrual, lo primero que se desprende fue lo más superficial. Entonces ya no tiene esa capa de epitelio bien formada. ¿Entienden? Eso primerito vuela. Primerito se descama. Quando a mulher mexe com a imagem, que é isso, ele dá aquela porcentagem de diesel. Mas não é 15 dias. Y ahí, igual, es la capa funcional que se desprende. No va a llegar a la capa basal. Solamente que no, una vez que se menstrua más días de lo que está estipulado, ya genera una disregulación, por así entender, en todo el ciclo. Entonces ahí generalmente se consumen hormonas o se trata de estimular a que esa duración sea menor para que se mantenga el ritmo. Cualquier fase que sea aumentada, muy disminuida, altera el ritmo, altera el periodo, altera, ¿cómo les puedo decir?, la regularidad del ciclo. Pero la capa basal siempre está ahí, la capa funcional es la que se desprende. Ahí hay que buscar las causas. ¿Sabes por qué? Esa capa funcional se puede estar desprendiendo por otros motivos también. La mujer puede estar con miomas, puede estar con algún tipo de tumoración, y eso hace o da tendencia a que el sangrado sea mayor y más prolongado generalmente. Entonces hay que buscar las causas. No siempre hace parte solamente de un ritmo lento o qué sé yo, de un ciclo que esté fuera del ritmo habitual, sino que hay que buscar ciertas patologías también, ¿saben? Que dan tendencia. Muy bien, esto es tema de examen tanto para la teoría como para la práctica. Estas 3 fases del endometrio. Miometrio, no hay mucho que decir, básicamente es la capa que tiene músculo liso. Hay una capa interna, externa, que son de disposición longitudinal, y una capa intermedia que tiene disposición circular. Las capas, las disposiciones del músculo del útero son imprescindibles. Es el órgano que va a albergar al producto, va a albergar a un feto de 3 a 4 kilos en promedio. Entonces tiene que tener la suficiente fuerza para mantenerlo, ¿verdad? Y luego también para expulsar sin que esa pared se rompa. Imagínense ustedes una cesárea. ¿Qué pasa en la cesárea? Se corta esa capa. ¿Por qué una mujer no puede tener más de 3 cesáreas? ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Cuando el músculo se corta, esta parte se va a quedar como una cicatriz. En el siguiente embarazo se vuelve a extender. Entonces esa ya es una zona débil. ¿Me están entendiendo? Por eso es difícil que una mujer que tiene, por ejemplo, 2 cesáreas después tenga un parto normal. ¿Por qué? Porque en el parto normal la fuerza de contracción es muy intensa. Y esa región de cicatrización se puede romper. ¿Entienden? Se puede romper la pared del útero cuando la fuerza es extrema. Para que vayan entendiendo nomás de por qué, de la importancia de esta capa muscular en la fuerza de contracción que se genera en el parto normal. En el cervix la musculatura es más escasa. Sí, la última partecita que vamos a ver ahora. ¿Ya? El istmo básicamente es una región intermedia entre el cuerpo y el cervix. No sufre transformaciones muy importantes como en el cuerpo. Vamos a considerarnos en una zona de transición. Y el cuello, para terminar, útero, es esta partecita, el cuello uterino, sería esta región en la cual el útero tiene contacto con el medio externo por medio de la vagina que está aquí abajo. El cuello del útero tiene un orificio cervical interno que está aquí,
¿sí? Orificio cervical, por acá está. El conducto endocervical es esta región bien fina, conducto del cervix o conducto endocervical, ¿sí? Y luego tenemos el ecto o exocervix, que es el que se puede visualizar con el espéculo a través de la vagina. Este es el orificio cervical externo, orificio cervical interno, orificio cervical externo, y este sería el conducto del cervix. ¿Qué es interesante saber del cuello uterino o del cervix? Bueno, como es una región que básicamente es como un pasillo, es como un conducto que va a conectar básicamente por arriba cuerpo del útero y por abajo vagina. Entonces, el cuello del útero es interesante porque tiene dos epitelios. La región del cuello del útero que tiene contacto con el útero, con el cuerpo uterino, tiene el epitelio del cuerpo uterino. Y la región del cuello del útero que tiene contacto directo con la vagina, tiene el epitelio de la vagina. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, esta parte del cuello uterino que tiene contacto directo con el cuerpo, tiene epitelio cilíndrico simple, ¿verdad? Y la parte del cuello del útero, también llamado ectocervix, tiene el mismo epitelio de la vagina, que es plano, estratificado, no queratinizado. Tengan en cuenta, eso es interesante hablando de cuello uterino en histología. Doble epitelio dependiendo de la región. Endocervix por dentro, exocervix por fuera. Endocervix, epitelio cilíndrico simple del cuerpo uterino. Exocervix o ectocervix, plano estratificado de queratina, al igual que la vagina. El cuello del útero también sufre modificaciones cíclicas. A medida que va pasando esto, el cuello del útero también se va de alguna manera modificando. ¿Sí? En la fase folicular, como pueden ver aquí, son células cilíndricas bajas, en la fase luteínica son altas y producen mucina. El exocervix, que sería esta región más externa, por así decirlo, tiene el epitelio de la vagina, aquí vuelve a incidir eso, y la zona de transición entre un epitelio y otro se llama también zona de transformación. Esa zona de transición justamente es la que se suele también observar cuando se realizan los exámenes periódicos ginecológicos. Zona de transición, donde termina un epitelio y comienza el siguiente. Aquí pueden ver otra vez, esta es la zona de transición. ¿Ven? Aquí es epitelio cilíndrico simple, acá están los núcleos en la base, cilíndrico simple, acá ya empieza a generar una cierta transición, cilíndrico simple, y aquí empezamos ya con el plano estratificado sin queratina. De nuevo, sí, porque tiene varias capas. Aquí el cilíndrico simple, aquí empieza el plano estratificado sin queratina. Esto es endocervix, esto es ectocervix. Aquí hay varias glándulas también por debajo del epitelio, porque el cuello del útero tiene muchas glándulas para lubricar. La vagina, por ejemplo, no tiene glándulas, pero ¿cómo se lubrica? A través de estas glándulas que están en el cuello del útero. Entonces de ahí baja. ¿Está bien? Para terminar, cuello, quiero mostrarles estas estructuras. Estas estructuras que parecen huevos, ¿sí? Son quistes, son cistos. Yo les dije que debajo del epitelio, ¿verdad? Hay tejido conectivo y hay muchas glándulas que sirven para lubricar toda la parte del cuello y la vagina. Pero a veces el conducto que tiene que llegar aquí a la superficie se oblitera y la secreción no llega a la superficie del cuello ni de la vagina, queda contenido por dentro y forman quistes o cistos. Estos se llaman quistes de Nabok. ¿Sí? Voy a ver si está escrito y si no les voy a escribir aquí.
los quistes de Nabot no son patológicos. ¿Entienden? Si ustedes, por ejemplo, se hacen un estudio, ven algún estudio y dice quistes o cistos de Nabot, no se asusten ni asusten a las pacientes. Son básicamente glándulas, ¿verdad?, que el cuello tiene, pero se quedaron formando esos cistos. A ver, ¿qué dice acá? Ahí está. Quistes de Nabot. Aquí está, estos son los quistes de Nabot, o huevos de Nabot también se le dice. Acá hay otro y acá hay otro. Esto se puede preguntar también en la práctica. Quistes de Nabot. Resumiendo, la función del quiste, el quiste en realidad es básicamente una consecuencia de la obliteración del conducto de la glándula, porque la glándula pues tiene que producir básicamente mucina, ¿verdad? No mucina, una secreción que lubrica todo el tracto genital, pero cuando se cierra ese conducto no puede llegar a la superficie. Entonces se retiene adentro esa secreción y aumenta de tamaño la glándula y forma el quiste. Vos preguntaste, ¿verdad? Me pareció tu voz, no sé si éramos también lo mismo. ¿Hasta ahí todo bien? Y no, porque la función principal es lubricar. Y no llega a la superficie, queda retenido ahí. Queda retenido ahí, pero no aumenta. El aumentar como para comprimir o generar inconvenientes no llega a generar eso. Ahí se queda retenido y queda ahí el límite. En el ixtocervix, ya saliendo prácticamente. Aquí, por ejemplo, se ve bien. Al tener este epitelio blanco clasificado, directamente es ixtocervix. Y acá están los quistes. Está en esta transición, pero más hacia afuera. ¿Sí? Esto suele salir mucho en el Papa Nicolau cuando se hace el raspado, suele informar generalmente, o cuando se hace no solamente el raspado, el examen completo en realidad. Dice a veces quistes de Nabot. Vagina, terminamos con vagina. Básicamente la vagina es un órgano hueco, cilíndrico y es el órgano de la copulación, básicamente, ¿sí? Sirve para la copulación y también para la salida del feto, del recién nacido, ¿verdad? Entonces, órgano femenino de la copulación es de forma tubular cilíndrica, tiene característica fibromuscular, ¿sí? Tiene un epitelio, tiene músculo, ¿sí? Aplanado en condiciones normales, eso quiere decir de que las paredes de la vagina, si es que no existe el paso de ningún tipo de si es que no existe el paso de algún tipo de sustancia o producto, generalmente las paredes están adosadas. A eso se refiere, ¿verdad? De que está aplanado en condiciones normales y solamente cuando hay el paso de algún tipo de componente es lo que se abre otra vez. Tiene aproximadamente 8 centímetros de longitud en promedio, ¿verdad? Pero como es fibromuscular, se puede extender. La pared está formada por una mucosa, que sería la capa más interna. Dentro de la mucosa está el epitelio de la vagina, que es de tipo plano, estratificado, sin queratina. Tiene una capa muscular, que es la que se puede extender tanto para la copulación, más todavía en la hora del parto, sin que se rompa. Y una adventicia, que sería la capa más externa. Histofisiología, básicamente, hasta la vagina, la consistencia de su pared, la lubricación depende netamente de estímulos hormonales. Entonces, generalmente en el climaterio y la menopausia, las mujeres suelen pasar por un proceso de atrofia. Queda más seca, queda a veces dolorosa inclusive, eso porque dejan de recibir estímulos hormonales. Luego del climaterio, que sería previo a la menopausia, la disminución de estrógenos produce atrofia de la mucosa de la vagina, adquiriendo una consistencia más dura.
El líquido vaginal proviene del cuello, eso es lo que les dije. La vagina no tiene glándulas, ¿me entienden? La vagina no se lubrica por sí sola, sino que se lubrica por las glándulas que están en el cuello del útero y bajan hacia arriba. El líquido vaginal proviene del cuello y de las glándulas de Bartolini. Las glándulas de Bartolini son glándulas que están en la vulva, están por fuera, que también ayudan a lubricar por fuera. Pero ella es básicamente un tubo cilíndrico que requiere de la ayuda de los demás órganos para eso. Ante la estimulación sexual aumenta la cantidad de flujo vaginal debido a la transducción de la red capilar en la lámina sexual. Muchísima vascularización tiene y eso es trabajo. Órganos sexuales externos, voy a dejar para anato. En anato van a ver labios mayores, menores, clítoris. Esto yo no voy a preguntar en visto, porque nosotros no vamos a desarrollar las capas de cada uno, ¿sí? Hasta ahí, ¿qué tal? Yo para entender, atiendan, porque estamos haciendo estamos dando una clase, pero estoy volviendo a preguntar para ver si es que están como para el examen. No dejen para sábado o domingo, pasa volando el día. ¿Qué, por ejemplo, les puedo preguntar? ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué les parece interesante? ¿Qué? En el útero, ese es un clásico. ¿Cuál es la capa que se desprende en la menstruación? Exactamente, y eso se puede aplicar de varias formas, o preguntar de varias formas, no de forma muy directa, pero se puede colocar, por ejemplo, como falso y verdadero. Entonces ahí es saber qué hay. Exactamente. En la fase proliferativa, ¿cuál es la característica del endometrio? ¿Qué hormona se produce acá? En la fase folicular. Estrógeno. Y acá, progesterona. Y esto es lo que hace, porque ven como lo que pasa en el ovario se traduce en lo que va en la respuesta del útero, del endometrio del útero. Muy lindo eso. Muy lindo eso. Ustedes tienen que apoyar es complicado mismo, pero es lindo. Es una explicación linda, ¿no es? No, eso porque tuvieron más lindo, más lindo, está bien. Esto tiene un qué y para qué, es más lindo. También, pero me parece muy interesante, ¿sabes? Muy bien. Mama. De mama. Les voy a comentar más bien para no marearme. Mama, ustedes van a ver en la práctica. Básicamente tienen que saber conocer la diferencia entre una mama en reposo y una mama que está proliferando o que está activa. Pero para eso yo les tengo que dar más informaciones sobre el órgano. El aire está prendido. ¿Yo tengo calor de ustedes? Bueno, entonces, para empezar, la glándula es una glándula túbulo-acinar compuesta. Es una glándula, ¿verdad? Son dos en realidad, pero tiene formato túbulo alveolar. ¿Sí? Aquí, estas regiones donde ustedes están viendo, aquí, tubular, porque tiene muchísimos conductos excretores que van a llegar al pezón. Aquí drenan aproximadamente 20 conductitos pequeños a nivel del pezón. Y para cada uno tenemos otra vez los ácinos o los bolillos. ¿Me entienden? Es una glándula que tiene compartimientos. Cada compartimiento tiene ácinos y tiene un conducto que va a llegar hasta el pezón. Les voy a mostrar esto aquí en forma de esquema nada más para que tengan en cuenta. Rodrigo, ¿vos tenés el número de alguien en específico para que venga? ¿Dónde está Rodrigo? ¿Quieres que me vaya? Sí, por favor, ahora ya no. No, pero espera, aguantar nomás, vamos a aguantarnos un ratito, ya está terminando, porque si no va a
perder por la última parte y ya está terminando. Las puertas pueden abrir. Ahí ya vamos a oxigenarnos. Bueno, atiendan bien. Atiendan acá. Glándula. Esta glándula tiene una cápsula de tejido fibroso, tejido conjuntivo, denso y irregular. Desde esta cápsula parte tabique. O prolongaciones de este mismo tejido y forman lo que se llama tabique. Cápsula. Cada espacio que se genera, cada compartimiento, cada pedazo, comparen con una pizza, el borde es la cápsula, cada corte es un tabique y cada pedazo es un lobulillo. ¿Entienden, verdad? ¿No? Dentro del lobulillo justamente están los ácidos. ¿Sí? Dentro del lobulillo están los ácidos. Y dentro de estos ácidos se produce la leche materna. Cada ácido va a tener su conducto. Aparte de los ácidos, que sería la parte funcional, esta glándula tiene mucho tejido adiposo. Tengan en cuenta ciertas cosas. El tamaño de la glándula mamaria depende mucho del tejido adiposo que contenga. Pero eso no involucra en la parte funcional. Por ejemplo, una mujer que tiene una mama pequeña tiene básicamente, y eso no se discute, la misma capacidad de producir leche que una mujer que tiene una mama de mayor tamaño. ¿Entienden? El tamaño no interfiere con la producción o con la capacidad del órgano. ¿Entienden? Porque eso se basa en el estímulo hormonal y producción, pero no con el tamaño. Bueno, entonces, aquí hay tejido adiposo, representado nomás, tejido adiposo. Túbulo alveolar, por el formato que tiene alveolos y túbulos, tiene 15 a 20 lóbulos y cada lóbulo de nuevo tiene el conducto galactóforo o conducto que va a drenar a ese lóbulo. Este conducto galactóforo es el que llega hasta el pezón y numerosos lobulillos. Dentro de un lóbulo hay de nuevo subdivisión. Cada lóbulo tiene un conducto que llega al pezón y forma como pequeños puros dentro de lo que es el pezón. Y ahí, miren qué lindo, parece un árbol. Esto sería un lobulillo. Un lóbulo, primero grande. Dentro del lóbulo hay lobulillos, que son segmentos pequeños. Cada lobulillo tiene su propio conductito, pero lo importante es que llegan a un conducto galactóforo, que es el que drena a ese lóbulo y llega aquí en la punta del pezón. Es como una arborización, ¿sí? Es como una red. Entonces, los acinos drenan aquí en el lóbulo, el conducto principal del lóbulo, y eso es el que va a llegar aquí, en la abertura del pezón. Y aquí, ¿cómo está conformado el ácido? Esto ustedes ya saben, ya vieron en el primer semestre. Células acinares, ¿sí? Y las células mioepiteliales que estimulan a las células acinares a que la leche que se está formando aquí pueda evacuar. Bueno, esto es un lóbulo, esto sería el tejido conectivo que divide un tabique, tejido conectivo denso, un lóbulo, que es una agrupación grande, y dentro del lóbulo tenemos lobulillos. Una agrupación de acinos forma lobulillos. Y es básicamente esto: lobulillo, lobulillo, lobulillo. Van a ver en la práctica, por eso no me estreso mucho en mostrarles otra vez, porque es más práctica que teoría. Ahora, acá, esto sería el pezón.
sirva para la teoría. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre la mama de una mujer que no es gestante y tampoco está dando de mamar? Que los acinos no tienen prácticamente luz, están cerrados. Aquí, esto es un lóbulo y dentro de él los túbulos y los acinos están prácticamente cerrados. Hay mucho tejido conectivo alrededor. Cuando una mujer está embarazada o está ya dando de mamar, dependiendo del trimestre de embarazo, dando de mamar, vean un poco lo que pasa. ¿Qué pasa con esos globulillos que estaban cerrados y los conductos? Se abren, aumentan la luz. Este, por ejemplo, es un conducto. La luz es mucho mayor y aquí inclusive da para ver que adentro hay secreción. O sea, el calostro probablemente o leche. Y aquí también. La apertura de los conductos y los ácidos son los que definen si la mama está en reposo o inactiva, o si está activa. Eso van a ver también en la práctica. Aquí. Tiene menos tejido conectivo. Ahí, por ejemplo, da para ver claramente de que los ácidos están dilatados. Tanto los ácidos como también los conductos. Mucho mayor y aquí hay calostro, que es la primera secreción previa a la leche materna. ¿Ven? Esto es mama activa. Totalmente abierta. Los conductos y los ácidos. Poco tejido conectivo. Si esto estuviera todo cerrado, sería una mama en reposo. Y la secreción de leche, ¿verdad? Que tiene contenido proteico, de carbohidratos, de lípidos, ¿sí? Las secreciones apócrinas se tienen que desintegrar una parte de la membrana plasmática para eso. Y los cambios que ya les comenté, ¿verdad? Dentro de la mama adulta, la mama femenina y la mama lactante. No les voy a meter demasiado en esto, en la teoría ya tienen bastante. Las variaciones, ya les comenté. ¿Ven la diferencia entre una mama en reposo y una mama activa? Parece mucho endometrio proliferativo con endometrio secretor, pero tengan en cuenta cuáles son las pequeñas diferencias, ¿sí? El formato en sí es diferente, pero también aquí la glándula tiene la luz cerrada y aquí la luz dilatada. Muy bien. Básicamente es eso. Femenina es muy interesante. Muy interesante. Bien. Entonces, van a centrarse. Aquí los dos órganos principales son ovarios y útero. Básicamente, eso es lo que quiero que ustedes sepan bien. Este ciclo, sepan bien. Más todavía lo que pasa con las estructuras en cada fase. Eso es lo que quiero que sepan de femenino. ¿Sí? De piel, semana pasada ya volvimos a comentar, porque vimos en 2 clases inclusive. Sepan cuáles son las capas, ¿verdad? Dentro de la epidermis. Quiero que manejen los estratos y qué células encontramos en cada estrato. De anexos cutáneos mencionamos pelo. Las capas del pelo no hace falta que pierdan tiempo así intentando memorizar, pero quiero que sepan distinguir glándulas sebáceas de glándulas sudoríparas. Eso es lo que quiero que sepan distinguir. Uñas no hace falta tampoco que lean, porque eso está en el libro. La sebácea es acinar, simple, ramificada. Y la sudorípara es tubular, simple, enrollada. Y las sudoríparas se dividen en étrina y apócrina. ¿Sí? La que produce feromonas, ¿cuál es?